Manu, ¿Sí? ¿te acordás por qué empezamos este podcast? No. No sé, pero si lo supiera te lo juro que sí. Pero me acuerdo de una cosa, que siempre que hablábamos nunca queríamos parar. Cuento a ti porque te tengo toda la confianza de toda la vida. Hablábamos de libros, De historias de cosas que nos pasaron. y de teorías para salvar el mundo. Tratar de conquistar al mundo. Eso fue lo que se volvió el sancocho. Una conversación que se fue cocinando sin receta. ¡Súper excelente! Y como todo lo que se cocina así, A veces se deja enfriar, y a veces, vuelve a calentarse. y pasó la vida. Pasaron cosas Yo me fui para Bogotá a estudiar. y yo me fui para el Tarra a dar clases. Yo me volví papá. Y yo tengo un gato y un perro. Entonces la gente nos empezó a escribir. ¡Ey, el sancocho! Ya se acabó. ¿Se pelearon? Se volvieron influencers. No exactamente. Volvimos porque es tiempo de hacer campaña política. Volvimos porque Hablar juntos, sigue siendo una buena idea. Porque nos sigue gustando sentarnos, a pensar en voz alta, mezclar libros, recuerdos ideas. y lo que está pasando ahora. Eso es el sancocho. Una nueva temporada La misma conversación. y más historias para compartir. Bienvenidos de nuevo. Manu, volvimos. Volvimos. Feliz año, Manu. Feliz año. 2026. ¿Qué más, hermano? Bien, ha pasado casi 2 años, Dairon, desde nuestro último podcast. Pues mira que tengo la fecha acá y fue el 24 de febrero de 2024. Bueno, hoy que estamos grabando, ¿qué fecha es? Hoy estamos a 24, precisamente de enero. Es decir, estamos a un mes A un de cumplir mes. 2 años sin salir al ruedo, pues, en el podcast, en esto que es el sancocho. ¿Extrañaste este escenario, este diálogo? Demasiado, demasiado. Hacía falta conversar, tener estos ratos de interacción con la gente, con el medio y sobre todo de poder llegar a estos puntos de reflexión, que es lo que busca el sancocho. Sí, pues siempre lo dijimos, se trata de una reflexión conversada de dos amigos que simplemente vienen aquí a entablar un diálogo, pero bueno, son 2 años también donde han pasado muchas cosas y de esas cosas vamos a hablar en el episodio de hoy. Perfecto, porque no somos los mismos de No. hace 2 años. No, definitivamente no somos los mismos. Y bueno, vamos a comenzar hoy agradeciéndole a todas las personas que nos ven por seguirnos de nuevo. Sé que no es fácil después de una interrupción de tanto tiempo, pero sé que hay muchas personas que también estaban esperando que esto volviera, que este escenario de nuevo se abriera para conversar y para escucharnos entre todos. De hecho, muchos de los que nos han seguido nos han estado escribiendo y nos han estado diciendo, bueno, ¿cuándo van a volver? ¿Qué pasó Después con de el 2 sancocho? años del sancocho. Pelearon por dinero. Y bueno, aquí estamos. Y hoy, digamos, suscita la conversación precisamente sobre lo que significa volver, el retorno, ¿no? Los retornos son muy importantes en la vida. Y yo siento que, como en la escena de Rápido y Furioso, donde Vin Diesel y Paul se separan, bueno, hay caminos que nos separaron quizá en estos 2 años, porque vos comenzaste una vida laboral y yo también una vida académica, una vida de estudios Sí. en otra ciudad. Pero sobre el tema personal vamos a volver luego. Por ahora hablemos de lo que cambió en el mundo en estos 2 años. Y bueno, tenemos nuevo papa ahora, ¿no? Hay una novedad en este contexto. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Bueno, es que nos tocó, después del sancocho, muere el Papa Francisco primero. Y eso implica nuevo cónclave, nuevo papa y un nuevo cambio en la iglesia con unas nuevas generaciones que en este momento están marchando, ¿no? Y aparte de eso, el cambio que eso generó en toda la estructura de la iglesia, todo lo que hizo el Papa Francisco, que para muchos fue un gran renovador y para otros pues fue un enemigo realmente de la ortodoxia, ¿no? Entonces nos Sí. encontramos frente a esa situación, el Papa Francisco muere y hay un cambio en la iglesia total. ¿Cuántos papas has visto vos, Manu? Bueno, a mí me tocó, yo creo que los mismos que te tocaron a ti, Sí. Juan Pablo I, Benedicto XVI. A mí no me toca Juan Pablo I. Perdón, Juan Pablo II,
Juan Pablo II, ¿no? Ah, ok. Desde el que yo tengo conciencia, Juan Pablo II. Sí, Juan Pablo I. pero ya no. habían nacido con Juan Pablo I. No, ¿No? no, yo nazco realmente con Juan Pablo II. Es decir, Juan Pablo II llega al papado en el año 79. El Ok. año que yo nazco. Yo nazco en diciembre del 79, Ah. entonces me toca Juan Pablo II. Y es el papa que tengo en la imagen de niño. Luego Benedicto XVI y finalmente Francisco, que ha sido tal vez el papa de mayor interés para mí en lo personal. Sí. Y bueno, hay varios mensajes sociales que el Papa Francisco deja como legado, y que me parece a mí que sucede lo mismo que con el sistema político. La posición política de un líder luego es marcada por su contraparte en lo que sigue. Aunque hemos visto poco del nuevo Papa León XIV, el nuevo Papa León XIV, que recoge cosas del ambiente social, pero que no es aparentemente tan amante a los pobres como lo era Francisco, ¿no? Francisco yo creo que tenía un enfoque muy dado a tres elementos que me parecen interesantes. Uno era el tema ecológico. Es el primer papa que habla realmente de la tierra, del planeta, con una preocupación genuinamente ecológica. Segundo, es el papa de los migrantes. Es el papa que sale en defensa de todo lo que pasó en Lampedusa, de toda la migración, de los muertos en África atravesando el Mediterráneo para llegar al primer mundo. Y es el papa también de una nueva geopolítica que mira hacia abajo, hacia los pobres. Entonces eso hizo que sacudiera muchas estructuras y muchas élites, y obviamente que estuvieran algunas fuerzas en contra de su progresismo. Sí, Manu. Y bueno, una de las cosas era que con la ansiedad de ver de qué parte del mundo era el nuevo papa. Y resulta que es norteamericano, es estadounidense, y precisamente es como el segundo hecho que vamos a hablar, porque en estos 2 años algo pasó, y es que vuelve al gobierno Donald Trump. We will make America great again. Y es una figura muy disruptiva y bueno, es protagonista, creo yo, de estos últimos 2 años, y esos fenómenos de autoritarismo que ahora estamos viendo en el marco de lo político. Es curioso encontrar personajes como este, pero además de encontrarlo, no solo es el no rechazo de la sociedad, sino también el querer replicarlo en cada sistema de gobierno local, porque ahora lo que vemos es que todos quieren ser pequeños Trump a nivel Latinoamérica, ¿no? En Argentina tenemos uno, ahora en Ecuador también, con el que estamos teniendo tensiones. Sí. Y no falta tener candidatos aquí de esa naturaleza. Entonces Donald Trump es también uno de los personajes llamativos y disruptivos de la sociedad, ¿no? En un momento en el cual hay una necesidad de volver a la democracia y de una preocupación por las instituciones, Donald Trump aparece como un personaje disruptivo, que no le preocupan mucho las instituciones y que no le preocupa mucho la democracia. Así es. Bueno, llama la atención estos 2 hechos porque conectan Latinoamérica, digamos, con el contexto internacional. Lo que ha sucedido en el mundo tiene que ver con eso, y también algo que ha sucedido en estos últimos 2 años es el conflicto en Medio Oriente, que sigue y ha seguido escalando un poco también con el papel que ha jugado Estados Unidos ahí, pero el conflicto en Gaza es intenso, permanente. En nuestra ausencia del sancocho, creo que fue, por lo menos que yo tenga conciencia, la primera guerra que nos tocó verla en vivo. Yo creo que después de la destrucción de las Torres Gemelas, es la primera guerra que se transmite en vivo, que podemos ver la destrucción de Gaza en vivo. Creo que es la primera vez donde se viraliza la guerra como contenido digital, y esto me parece lamentabilísimo, porque en la medida, creo yo, en que una guerra se vuelve digital, le vamos quitando como peso, la vamos relegando a la virtualidad, y le quitamos esa carga de realidad que tiene y de responsabilidad. Pues a mí me parece interesantísimo, digamos, en el sentido político de leer los momentos.
esto que está sucediendo y sobre todo los protagonistas, las voces que tiene, ¿no? Un tipo como Netanyahu que digamos que toma cualquier tipo de decisiones, pero vemos que también hay cierta mutación de los conflictos, es decir, Sí, mientras el sancocho no estuvo, lo que quizá veníamos vaticinando también es que las democracias ya en crisis, desde antes de estos 2 años, Ujú. desde luego, pero han sufrido reveses tan profundos que, por ejemplo, estos últimos 2 años el conflicto armado en Colombia es totalmente diferente, mano. sí. Porque si bien habían unas lógicas del poder bélico sobre cómo dialogaban los grupos armados, por ejemplo, hoy en Colombia ya no se trata solo del conflicto Estado-grupos, ahora hay conflicto entre grupos y eso es precisamente lo que se ha sufrido acá en el Catatumbo, ¿no? La convulsión social, lo que sucede en los últimos 2 años en el Catatumbo es tristísimo y creo que eso habla también del contexto y eso es algo también muy duro que ha pasado desde que dejamos acá de conversar. Sí, efectivamente, yo creo que una de las situaciones que no pudimos participar en el sancocho y de poder reflexionar en tiempo real fue el conflicto o la crisis humanitaria del Catatumbo, porque fue el punto donde se quiebra una sociedad, y me refiero al Catatumbo, porque esta guerra lamentablemente fue una guerra de primos. De familiares, De es familiares. fratricida. Sí, fue una guerra fratricida. ¿Por qué? Porque es que mi primo estaba en las disidencias y yo estoy en el ELN. Y entonces termino matándome entre familiares. Y estas heridas que se han ocasionado van a tardar muchísimo, que se están haciendo todavía porque todavía estamos en el, Sí, sí, sí. Es un conflicto que ya llevamos un año largo y no hemos tenido una solución todavía clara. Y está vivo. Y sin embargo, estamos en esta situación todavía. Estamos viendo quizá las últimas luces de lo que fue el gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Pues la continuidad o no será debate político y luego volveremos sobre ello. estos temas, naturalmente. Claro. Pero también al cierre con este tipo de desafíos, con los cambios en la lógica de la violencia, ¿no? Porque antes quizá era relativamente simple leer el conflicto entre el Estado y los grupos armados y cómo mediar ese tipo de conflictividades. Pero hoy en día, ¿cómo leer y cómo pedir intervención del Estado en un contexto tan agudo, tan complejo, donde las disputas son por rutas del narcotráfico? Si no estoy mal, hace poco más de 2 años fue la crisis cocalera donde no había alimentos y donde no había quien comprara. Sí. Hoy el contexto es totalmente diferente, ¿no? Hay cierta bonanza, hay una economía aparentemente estable, lo que permite, digamos, que las rutas sean disputadas. Pero eso ¿de qué nos habla, digamos, Manu, vos que trabajas allá y luego vamos al tema personal? Sí. Yo creo que hay varios aspectos. Uno es que en este momento pues hay un grupo hegemónico realmente que controla, ¿no? Eso hace que el territorio, que ese fue el objetivo del conflicto y de la guerra o de la crisis humanitaria, el control total de un grupo hegemónico que elevó el índice de violencia para tener control, ¿sí? En este momento podemos decir hay un control casi que absoluto de un grupo hegemónico, en este caso el ELN. Entonces, eso permite que al haber un grupo de control, ellos manejan toda la logística de la situación. Digamos que creo que un gobierno que ha querido el diálogo, que ha querido llegar a acuerdos con los grupos y que de alguna manera le ha faltado tal vez una hoja de ruta clara, pues permitió que el poder hegemónico del grupo se concentrara, ¿cierto? Y frente a esa situación, pues intervenir el Estado es complejo porque cada vez que el Estado interviene, aparece el paramilitarismo. Y cada vez que hay intervenciones del Estado, siempre hay una desconfianza en la población, lo que no va a permitir tampoco una cooperación. Claro. Y creo que en este último momento, aunque ahora está resquebrajado el tema, Venezuela, frontera
corredores y movimientos a partir del territorio, pues hacen que sea incontrolable o que sea pues muy difícil manejar un grupo que tiene corredores y que puede manejarse binacionalmente. Y eso va a ser muy determinante en las elecciones de este año, Sí. tanto en las legislativas como en las presidenciales. Va a ser muy determinante. Pero quiero que caigamos ya al tema más personal. Y digamos, vos hablas con esta propiedad de este tema, Manu, también porque has estado en el Tarra. Sos profe del Tarra, y esa fue una de las razones por las cuales por las cuales el sancocho tomó... dejamos el sancocho. Sí, sí, que quedó algo frío. Pero, Manu, ¿cómo ha sido todo este tránsito de vida, pues, a mudarte al Tarra, a cambiar de clima, a cambiar culturalmente? O sea, si hay algo determinante a nivel de ciencias sociales es el contexto. O sea, el contexto Sí. determina muchas cosas. ¿Cómo has leído y vivido en este nuevo contexto? Luego del escitalopram. Pues a ver, ¿qué te digo, Dairo? Primero ha sido una aventura, trabajar en el Tarra ha sido toda una aventura porque uno cree conocer el territorio y el contexto y resulta que el contexto lo sobrepasa a uno. Entonces ha sido un proceso de inmersión. En ese proceso de inmersión cultural, uno extraña ciertas cosas de la cultura que uno puede tener acceso en determinados lugares que no tiene uno acá. Creo que hay una extrañeza al comienzo de esos aspectos de la cultura. Pero en el Tarra hay museo, ¿no? No. No. En el Tarra está todo por hacer y esa es una de las grandes ventajas del trabajo en el Tarra. Y creo que la diferencia, el clima también me afectó bastante y luego el contexto, el ambiente, las tensiones culturales, las tensiones del conflicto, ¿no? Principalmente de los grupos. Aunque uno no puede decir que en el Tarra uno los está viendo, está entre la guerrilla viviendo. No, eso sería un absurdo decir eso. Pero hay un ambiente de tensión que en el caso de nosotros que no somos del Tarra, pero somos del territorio, pues tenemos que cuidarnos, ¿no? Claro. Entonces, la prudencia, el acercamiento. ¿Qué hace verdaderos sabios? Sí, entonces, ha sido un proceso difícil que gracias al escitalopram ha sido exitoso por el momento. Pues bueno, yo viví algo similar, como diría el científico, igual pero diferente. Básicamente, 3 años completé casi en Bogotá. Bogotá es una ciudad que, contrario a El Tarra, naturalmente, tiene una capacidad cultural enorme. Sí. Bibliotecas, museos, apuestas La culturales. Atenas de Sudamérica. O sea, esto es una maravilla desde esa mirada, ¿no? Sin embargo, es una ciudad que te desafía a nivel clima. Por ejemplo, a veces el frío es muy, muy complejo, pero viví cosas muy chéveres en Bogotá. O sea, terminé mi maestría, conocí un mundo académico muy, muy diferente, maneras de abordar el conocimiento desde otras miradas. Extrañé ciertas cosas, la amabilidad de la gente. Aquí se vive en comunidad más fácil. Sí. Bogotá es una ciudad de límites donde hay cierto nivel de desconfianza que no es tan fácil entablar conversaciones. El individualismo de la ciudad. Sí, y bueno, es natural. Pero fueron, digamos, 3 años muy buenos. Y después de todo esto, Manu, pues soy papá ahora, ¿no? La última vez que grabamos el sancocho aún era soltero. En Y términos ahora generales. casado y Ahora soy padre. casado y padre de familia, una bebé de 2 meses. Lo que puede pasar en menos de 2 años. ¿Eh? Y mira vos, cómo cambia la vida. Yo de rápido. tengo un perro que se llama Bruno adoptado y un gato que se llama Sombra. Sombra y es blanca. Sí, Y ¿no? blanco, sí. Sí, es muy interesante porque yo te escuchaba hablando de Bogotá y yo decía, uy, el Tarra es calientísimo, el Tarra es el calor completamente, ¿no? El Tarra no tiene el bagaje cultural, no, pues su cultura es diferente, ¿no? Ujú. Pero hay algo en el Tarra que me tiene enamorado del territorio, es cierta autenticidad y nobleza, y una especie de nobleza como muy pura en la gente. O sea, vos encontrás ese espíritu
genuino, ¿no? Transparente. Eso me encanta de la gente de allá. Y como te decía antes, fuera del podcast, todo lo que uno como docente o profesor hace en el Tarra impacta y se ve en los jóvenes. Creo que eso es mi mayor ganancia. Manu, pues este ha sido nuestro primer episodio del Sancocho. Estábamos algo nerviosos antes de iniciar esto, honestamente. Sí, muy ansioso. Yo me sentí bastante ansioso últimamente después de casi 2 años de volver a grabar y volver a estar aquí. Y bueno, esto lo que significa retornar al diálogo. Primero, es un lugar que disfrutamos, pero naturalmente romper el hielo no es fácil. No lo es. Y estamos felices de poder compartir, seguir A mí me haciendo gustaría temas. que la audiencia que nos va a escuchar nos diera luces de cómo podemos continuar. Claro. Porque creo que comenzar de nuevo es otra experiencia diferente. Esto es otro programa. Sí. Como dijo un amigo, hemos volvido. Hemos volvido. Saludos a Jorge Andrés. Bueno, Tairo, fue un gusto bien, volverte a ver y bien. volver a estar contigo aquí en el Aquí Sancocho. vamos a ir cambiando Vamos a ir y esto cambiando es el Sancocho, la reflexión conversada. Nos vemos.